38. Estamos de regreso y saludamos al señor general Patricio Pazmiño, viceministro de Seguridad del Estado. Señor general, buenos días. Quisiéramos pedirle una primera aproximación al tema de cómo está el trabajo de la Policía Nacional, el control de la seguridad y el equipo de gente, si se enfermaron, si y han salido, si tenemos algunos fallecidos. En fin, esta información primero básica y el control de la seguridad que está, claro, usted como viceministro al mando, ¿no? Bienvenido, buenos días, general Patricio Pazmiño. Muchas gracias, buenos días. Como siempre es un placer saludarles y a través de este medio poder informar a la ciudadanía respecto del trabajo que se viene haciendo desde la óptica de la seguridad en el Ministerio de Gobierno en conjunto con la policía. Sí, en términos generales, le puedo informar que en los temas de la violencia, el país pues ha tenido en estas últimas semanas en los que estamos afrontando también este tema de la pandemia una desaceleración en este indicador en comparación del año anterior. En este momento estamos con un incremento del 1%. Esto, como lo dije hace un momento, estamos experimentando una desaceleración. Esto puede ser motivo de las acciones que se han ido implementando propias del enfrentamiento de la pandemia. Estamos monitoreando permanentemente de tal manera que nosotros podamos saber si ahora que vamos regresando a lo que se está llamando una nueva normalidad, cómo se va manifestando este indicador. Respecto a los indicadores de violencia, son mucho más alentadores. Hemos experimentado un importante decremento de los principales delitos que nosotros medimos. En ese sentido, tenemos una reducción del 40% a nivel del país. Siempre somos muy transparentes en afirmar y en decir que esto también puede obedecerse a las limitaciones que ha habido para la denuncia. Pues nosotros trabajamos con la denuncia. Igual, una vez que vayamos volviendo a la normalidad, estaremos midiendo si este decremento se sostiene o comienza a tener algún otro tipo de manifestación. Pero en efecto, estos son los datos. La Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, no han detenido su actividad en el tema de la pandemia, y además de cumplir las actividades propias de la misión, donde se han seguido produciendo importantes resultados, como la incautación de más de 1.800 armas, más de 30 toneladas de droga, más de 10 toneladas de precursores químicos, por ponerle algunos indicadores. También hemos estado enfocados en el tema fundamentalmente del trabajo de la pandemia, y en este sentido pues también hemos aportado básicamente desde algunos ejes, ¿no? La seguridad y el orden público, los controles de la emergencia sanitaria, el control y la restricción de la movilidad, y también el apoyo de la vigilancia epidemiológica en varios aspectos. Ahí también tenemos algunos indicadores importantes. Se han establecido más de 400 puntos de control a lo largo y ancho del país para cumplir las disposiciones que se han dado en el COE. Se han emitido más de 82,000 primeras infracciones, 7,000 y pico de segundas infracciones, y así también 94 terceras infracciones. ¿Esas son cifras nacionales, señor general? Sí, todas estas son cifras nacionales, ¿no? Digamos en términos globales. Otro trabajo importante en el que ha estado participando la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, varias instituciones en realidad, es el tema de los vuelos humanitarios. Se ha logrado gestionar 123 vuelos para el retorno de más de 13,000 ecuatorianos, con ciudadanos que por el tema de la pandemia se quedaron varados en diferentes partes del mundo. Hay todavía también gente que está recordándoles que está ahí. Hay, por ejemplo, un grupo de estudiantes en Argentina que quisiera volver. Todos esos temas les llegan, están estudiando qué posibilidad hay de
trabajar esos? Sí, digamos, como lo decía, tenemos una articulación interinstitucional. En el caso de los vuelos humanitarios, pues quien tiene, digamos, la articulación La central Cancillería. es la Cancillería. Además de que a partir del día de hoy vuelven los dos principales aeropuertos del país prácticamente a la nueva normalidad en base a las restricciones que se han puesto. Vamos a continuar gestionando, se van a continuar gestionando los vuelos humanitarios el día de hoy. Ayer anoche llegó un vuelo todavía y el día de hoy están previstos, es decir, además de los vuelos normales que seguirán produciendo ese producto de la apertura de los aeropuertos y de buscar una nueva normalidad en cuanto al tema de vuelos, seguirán también gestionándose los vuelos humanitarios. Sí, estamos muy Señor General conscientes que hay mucha Pazmiño, gente que hay que traerla todavía. Sí. Señor General Pazmiño, el tema de seguridad está planificado. ¿Usted ha visto cómo están trabajando estos grupos? Bueno, si bien hay por la pandemia un poco se han inmovilizado, se ve, usted mismo dice la cantidad de droga que ha sido capturada, la cantidad de armas que hemos descubierto. ¿Tienen ustedes una planificación para que a medida que se vaya abriendo nuevamente la nueva normalidad, estos índices no se disparen? ¿Hay un seguimiento a eso? ¿Tienen estudios sobre eso, General Pazmiño? Sí, desde luego, hay un seguimiento permanente. Centrándonos en el tema de la pandemia nuevamente, hemos estado en una etapa del aislamiento. Ahora hemos pasado y estamos en la etapa del distanciamiento. En ese sentido se han hecho todas las planificaciones que corresponden tanto en policía cuanto en ministerio, con intendencias y comisarías. Tenemos sobre la base del semáforo toda una planificación para seguir haciendo los controles y desde luego respecto de la policía, todo lo que le corresponde para el cumplimiento de las disposiciones legales y al mismo tiempo el cumplimiento de las disposiciones que se emiten a través del COE. Y desde luego ya estamos identificando varios retos que nosotros tenemos respecto de la pospandemia. Habrá que seguir monitoreando con principal énfasis a través de nuestros organismos especializados, por ejemplo, los delitos de violencia intrafamiliar, los delitos de violencia sexual, pues todavía habrá un gran número de la población que tendrá que seguir guardando aislamiento y distanciamiento propia de sus condiciones de salud, de su edad y de las recomendaciones que se nos hace desde el tema de la salud. La educación seguirá siendo por un buen tiempo una educación a distancia y esto implica que muchos niños permanezcan en el entorno familiar. Todo eso estamos monitoreando. Estamos muy conscientes que esta nueva normalidad puede repotencializar, dinamizar, o si así lo quiere decir, los ciberdelitos, la ciberdelincuencia. Desde luego, la delincuencia organizada internacional, transnacional, ha estado contenida y seguramente cuando vayamos abriendo las fronteras, las actividades económicas, comerciales, ellos también tratarán de recuperar el espacio, más allá que, como hemos dicho, no se han detenido, ¿no? Los delitos financieros, muchas de las actividades se van a hacer de manera electrónica, ¿no? Y seguiremos con el tema de la lucha contra la corrupción. Ustedes ven, se han dado últimas acciones. Esa estrategia que ustedes la trabajan sobre la lucha contra la corrupción, esta integración con la fiscalía, los propios equipos de seguridad, de ciberseguridad, como se denominan ahora, les ha llevado a encontrar que estábamos preparados para esto. Y cuando ustedes hacen el trabajo, las detenciones, hay jueces que al rato le sacan o tienen otras posibilidades, la presión política, por ejemplo. ¿Eso cómo analiza General Pazmiño? Bueno, una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia, o que nos sigue dejando la pandemia, es que yo pienso que para gestionar las manifestaciones, los riesgos, los retos que se presentaron producto de la pandemia, yo pienso que el mundo en total no estuvo preparado, países grandes, pequeños, pobres, ricos,
desarrollados, menos desarrollados, todos hemos tenido que ir aprendiendo en el camino sobre este tema. Es más, ahora mismo seguimos aprendiendo. Nosotros como Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, siempre tratamos de estar un paso adelante. Nosotros tenemos gente especializada en este tipo de delitos, estamos especializando más gente, buscamos cooperación internacional permanentemente. De hecho, en actividades de ciberdelitos, delitos financieros, en los temas de corrupción, estamos poniendo especial énfasis en la coordinación y en capacitar más a nuestra gente y entregarle más recursos para poder enfrentar estos delitos, porque cada vez presentan más y nuevas manifestaciones. El tema de la justicia tiene sus propias reglas. Nosotros cumplimos nuestra parte, siempre estamos pidiendo que el sistema de justicia haga lo suyo. Desde luego hay disposiciones legales que están ahí. Entiendo que respecto a los casos del mismo día de ayer hay medidas que se han resuelto luego de las audiencias. Pues este es un tema que ellos son los que tienen que justificar las razones por las cuales toman estas resoluciones, que nosotros siempre esperaremos que sean en el marco del derecho y cumpliendo las expectativas que tiene la ciudadanía respecto de estos temas de corrupción que no se entienden ni se comprenden cuando se juega con la salud y la vida de los ciudadanos. Señor General Pazmiño, cuando ustedes están preparados para cuando enfrentan, por ejemplo, a una autoridad como un expresidente, solo el hecho de que ya sea un expresidente, y más aún si está ahí o alguna autoridad, un ministro, un presidente de un consejo, un alcalde, están preparados para enfrentarles porque se les ve, ¿no?, retadores, y en algunos casos se les va de las manos, alguien les anticipa. ¿Cree que se fuga información, señor General Pazmiño? La policía está preparada para esos procedimientos a lo largo de todo el tiempo. No es la primera vez que le toca ponerse al frente de un procedimiento en el que está alguna ex autoridad, alguna persona que alguna vez ha cumplido alguna función importante en el país. Los procedimientos se aplican, siempre respetuosos de los derechos humanos de las personas, siempre respetuosos de sus derechos legales, pero al final el resultado es el mismo. Se lo pone a disposición de la autoridad, quien es a la final quien decide respecto de su situación jurídica. La policía procede conforme manda la norma y el derecho, y termina siendo siempre el resultado que se espera, ponerlo a disposición de una autoridad. En temas de corrupción, en temas de delincuencia, todos los países, todos los sistemas de justicia, todas las entidades de cumplimiento de la ley, me refiero a las policías, siempre tenemos que jugar, que enfrentar el tema de la posibilidad de fuga de información. Esto siempre se produce. Tratamos de que sea el mínimo, a veces se puede controlar, a veces no, pero nosotros estamos conscientes que siempre tenemos que hacer el trabajo de la mejor manera posible para estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos. Yo creo que en estos últimos casos la policía ha estado a la altura, siempre estará a la altura, mostrando su profesionalismo, su capacidad para estar, como digo yo, correspondiendo a lo que demanda el sistema de justicia. General Pazmiño, hemos visto también, además me permito plantearla a usted, ciertas reacciones, no solo a su presencia como viceministro del Instituto de Seguridad de la Policía Nacional, el tema de los terrenos. Se dice, oigan, pero ahí están los que negociaron esto, y permítame hacerle escuchar lo que la ministra del Interior, doña María Paula Romo, dijo para comentar el tema. Cierto, el portafolio del ISPOL es un portafolio de $1.400 millones. 1.400 millones de dólares. No es un portafolio pequeño, y estamos hablando de un terreno de 14 millones. Es mucho dinero, pero por supuesto no pone en juego la estabilidad y la sostenibilidad del instituto, que es nuestra principal preocupación. Pero hay que tener reglas claras para que nadie se beneficie del dinero que es de los policías. Y esas reglas claras implican, por ejemplo, que las inversiones deben tener autorizaciones. No podemos hacer que las inversiones las haga un funcionario
sin que conozca el directorio, que grandes montos, que no haya una diferencia sobre los montos, que el directorio conozca la composición del portafolio, que se negocie en bolsa cuando se negocia papeles. Es decir, tener reglas claras para el manejo de una institución que necesita sostenibilidad, que necesita solidez, y al tratarse del dinero de la policía, incluso tener una regla sobre en qué puede invertir y en qué no puede invertir la policía, de quién puede ser socio y de quién no debería ser socio la policía, porque los intereses que se juegan en términos generales, cuando hablamos de la institución encargada de la seguridad y de las investigaciones en el país, son intereses muy sensibles. Señor general, estos intereses muy sensibles, pero la señora ministra decía, no está en esta parte, también hay un ataque a determinados funcionarios porque no se quiere encontrar la verdad. Usted personalmente ha sido mencionado, se ha mencionado un coronel León y otras personas. ¿Qué nos puede contar de esto? Sí, lo primero sería ratificar lo dicho por la ministra. En esta gestión hay una gestión transparente, que rinde cuentas. Es una gestión que está poniendo las cosas en orden. Y ahí es donde se han encontrado varios aspectos que ya los ha mencionado la señora ministra, y ha hecho lo que hay que hacer. Es pedir a los organismos de control su criterio. En algunos casos ellos ya los han dado, han sido públicos, y ahora lo que corresponde hacer lo que se ha hecho en estos últimos días o horas, poner esta información a disposición del sistema para que investigue. Esta gestión está consciente de lo sensible que es la seguridad social en la Policía Nacional, porque estamos jugando con el presente y con el futuro de los policías. Y esta gestión, la ministra, quien le acompaña en este caso, su viceministro, no vamos a permitir que se juegue con eso, y somos muy conscientes, muy sensibles. Es más, seguiremos trabajando incluso para volver a tener el régimen único, que garantice la sostenibilidad del sistema. Y parece, volviendo a la segunda parte de su pregunta, sí parece que esta actitud de esta administración, esta frontalidad con la que se trabaja en esta administración, ha incomodado a alguien. Alguien que desde el anonimato ha atacado a colaboradores de la misma ministra, pretendiendo colocar mentiras sin fundamentos, sin los hechos, sin las pruebas, seguramente anticipándose a lo que venía en estos últimos horas, días, que fue la presentación de la denuncia de manera pública, frontal y ante el organismo que corresponde. En el caso personal, hemos evacuado la información que nos ha solicitado desde la Asamblea. No soy parte de ningún proceso investigativo, vendido versión en ningún proceso investigativo, y tampoco tengo ni he tenido ningún negocio que se vincule con la compraventa de vehículos. Conozco al señor coronel Pablo León, distinguido oficial de la policía con una amplia experiencia en investigaciones, y seguramente estas serán las razones por las que hay gente que está levantando mentiras sin los fundamentos debidos. Mire, quienes ejercemos la función pública debemos sentirlo como un honor, un servicio a la patria. Tenemos que entender que esta gestión debe hacerse con responsabilidad, con capacidad, con transparencia y rendir cuentas. Y, en consecuencia con eso, esperamos que quien cuestiona con todo el derecho, y quien critica con todo el derecho nuestra función, no lo haga del anonimato. Sino que se presente directamente una denuncia. Usted diría entonces que están topando, poniendo el dedo en la llaga, y por eso esos ataques, y desde el anonimato, como usted ha dicho, ¿no? Pero vale la pena que, si bien las redes sociales son quizá una de las pandemias que tenemos también, no es menos cierto que algunas cosas hay que explicarlas. Sí, y así lo hemos hecho, hemos explicado. Tenemos, creo que una gestión transparente. Algún requerimiento nos han hecho en la Asamblea, lo hemos contestado en la forma como tiene que contestarse, y dejemos que la Asamblea, que en este caso se hizo eco de alguna
perdón, no a la asamblea, un asambleísta se hizo eco de estos anónimos, pruebe lo que aseveraron ahí, ¿no? lo que asevera, y por el otro lado nosotros nos vamos a enfocar, no daremos más importancia que le corresponde a un anónimo. Nosotros vamos a seguir en seguir trabajando. Pero les distrae de la actividad a la que deben dedicarse siempre, ¿no? Siempre es incómodo, siempre molesta, pero no le vamos a dar más importancia de la que merece un anónimo que no pone su rostro, que no pone su cara para hacer estas denuncias. No le vamos a dar más importancia. Nosotros estamos enfocados en seguir trabajando por la institución y por la seguridad. Para concluir, señor general Patricio Pazmiño, le preguntaría entonces, ¿hay una planificación? ¿Tenemos una frente incluso a los movimientos políticos, sociales, estudiantiles, que en algunos casos han dicho que se manifestarán, se han manifestado? El decreto de las Fuerzas Armadas, no sé si con ustedes han compartido también eso, ustedes lo han analizado. Yo concluiría entonces diciéndole estas preocupaciones que tiene la sociedad, ¿ustedes las responderán cómo, señor general Pazmiño? Sí, cuando estábamos hablando hace unos minutos del tema de los retos, de los desafíos que tenemos a futuro, post pandemia, está justamente uno de esos, que es todo este tema del control del orden público. Sin duda alguna que la economía está deprimida, hay una recesión, han tenido que tomarse medidas muy duras en el tema económico y todo lo demás, y seguramente esto tiene una afectación. Hay grupos, hay organizaciones que con todo el derecho han expresado el criterio respecto de este tipo de cosas, han manifestado con todo el derecho su intención de protestar. Lo único que nosotros esperamos es que este reclamo, esta protesta, se haga en el ámbito legal, no violando los derechos tampoco de otras personas por reclamar los propios, que todo se debe en el ámbito legal, en el ámbito legítimo, porque lo que menos necesita el país en este momento es agitación, más daño, que producto de ya haber tenido consecuencias que han afectado la economía, ahora tengamos unas actividades que afecten aún más ya la economía. La gente lo que necesita es trabajar, salir a producir. Adelante. Ojalá los ecuatorianos podamos establecer nuestras diferencias, zanjar nuestras diferencias de la manera como establece la ley, de la manera como establece el sentido común, pensando siempre en el país. Y yo creo que el mensaje final, que yo recojo algunas palabras de sus anteriores invitados, ¿no? Tenemos a la vuelta de la esquina una elección, tenemos que saber elegir. Señor general, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el general Patricio Pazmiño, viceministro de Seguridad. Estaremos en contacto con él también nuevamente. Luego de este corte regresamos y estaremos en contacto con la doctora Mariana Yepes, exfiscal general de la Nación, el doctor Simón Pachano, analista, sociólogo político, doctor Farid Simón, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, a quienes les preguntaremos cuánto rebasó ya la corrupción al coronavirus. Ya volvemos. Calidad. Innovación.